Escuela de las Brasas presenta. Qué fácil es ser un buen parrillero. Por cortesía de Carbón Zulia, Monserratina, Plum Rose Cortes Frescos, Polar Pilsen, Instituto Superior Mariano Moreno, Bodegón Parrillero Caracas, Parrilleras TAI, Carnes El Tunal, Inversiones El Novillo, Le Aseguro, Boca Café, Margarito Salsas, McCormick, Telisto, Fletes Gap, Distribuidora Médica MGC, Sal de Chef, Marrón, Acerola, Full Data, Big Box, Pastelería Andina. ¿Cómo te sientes, becerrito? Becerrito, ¿cómo te sientes? ¿Te bajó la fiebre? Enfermero, un termómetro. Abre la boca. ¿Cómo lo ves? Está grave. Verga, sí, grave. Becerrito, no te me vayas a morir, que tenemos una ternera el mes que viene. En este episodio conoceremos todo lo referente a los métodos de cocción y las temperaturas internas de los cortes, porque término medio no es igual a bien cocido. ¿Verdad, doctor Yaimo? ¿Qué digo, Chef Yaimo? Así es, Luis. Y gracias por lo de doctor. Los términos de cocción son un tema muy importante que un buen parrillero debe manejar a la perfección. Pero primero vamos a comenzar hablando de los métodos de transmisión de calor. Son tres: conducción, convección y radiación. La conducción es el proceso de transmisión de calor que se basa en el contacto directo entre la pieza y el medio de cocción. Ejemplo, la grilla de nuestra parrillera, una plancha, una sartén que esté en contacto con el producto como tal. La convección es el proceso de transferencia de calor en el cual el calor, valga la redundancia, se transfiere por un fluido, como el aire o el agua. En las parrillas lo vemos en la caja china, en un horno o incluso en un ahumador. Y por último, llamamos calor por radiación a la energía que se transporta en formas de ondas electromagnéticas propagándose a la velocidad de la luz. Y es ese calor que irradian las brasas o la leña encendida, quizás hasta en el microondas, lo cual llamamos la radiación térmica. Lo cual no debemos confundir con lo que llamamos métodos de cocción, los cuales son cocciones secas, las cuales son el producto de altas temperaturas sin el uso de fluidos, como lo son las parrillas. Cocciones húmedas, que son cuando utilizamos un fluido como agua o aceite, las cuales usamos para sopas o frituras. Y mixtos, cuando combinamos métodos húmedos y secos, como por ejemplo un guiso o un estofado. La cocción de los alimentos consiste en la aplicación de calor para modificar las propiedades físico-químicas y características organolépticas para ser ingeridas por el organismo. Ya va, Cristian, vamos a repasar un poco hasta aquí. Existen medios de transmisión de calor, si te estoy entendiendo, como es la radiación que generan las brasas y la conducción de una grilla caliente. Eso es una cosa. Lo otro es los métodos de cocción, en este caso la cocción seca que generan nuestras parrillas. Si lo juntamos, ¿qué tenemos? Un delicioso churrasco del papá, la mamá o el hermano mayor de este becerrito que gracias a Dios ya se curó. Así mismo es, Luis. Pero ¿qué tan fuerte estaban esas brasas? ¿Y tú cómo sabías la temperatura? Facilito, Cristian. Colocas la palma de la mano a unos 15 centímetros entre el brasero y la grilla. Si no soportas 2 o 3 segundos, este es calor fuerte, alta temperatura. Si por el contrario tienes 5, 6 o 7 segundos por allí, ese es el calor que manejamos en una parrilla. Si pasan 10 o 12 y todavía aguantas, eso está apagado. Vean la siguiente tabla. El calor fuerte de tus brasas son de 2 a 4 segundos de medición manual, lo que equivale entre 230 a 300 grados centígrados. Esto es recomendado para sellados de cortes a alta temperatura. Por su parte, el calor medio son de 5 a 7 segundos de medición manual, y esto equivale entre 180 y 230 grados centígrados. Es la temperatura ideal para tus parrillas. Y por último, el calor bajo de tus brasas, que son más de 8 segundos de medición manual, lo que equivale a menos de 180 grados centígrados, un nivel muy pero muy bajo para una cocción al grill. Conociendo ya la temperatura de la brasa, lo único que nos queda es escoger el método de cocción que le aplicaremos a nuestros cortes.
Los principales métodos de cocción al grill son directo e indirecto. El calor directo es aquel cuyas brasas transmiten radiación justo debajo de la pieza y al mismo tiempo calientan la grilla generando calor por conducción. Es ideal para asar piezas de poco grosor y menor tamaño, tales como churrascos, carnes, hamburguesas, filetes de pescado, milanesas de pollos, embutidos, precocidos y toda clase de cosas, cuyo tiempo de cocción sea bien corto. Igualmente, este tipo de cocción es el que debe utilizarse para sellar piezas completas como un solomo o una punta. Por su parte, el calor indirecto se refiere a aquellas brasas que no están debajo de la pieza, sino a cierta distancia, un poco alejadas o a un costado, aun y cuando generen una temperatura fuerte o muy fuerte. Como es una cocción baja y un poco alejada, es el tipo de cocción recomendado para asar piezas grandes y o que requieran mayor tiempo de cocción, tales como un rack de costillas, una punta trasera, muslos de pollos, etc. En el calor indirecto, las brasas siguen generando radiación y conducción, solo que al ser a distancia, la cocción es más lenta y permite que las piezas se cocinen mejor internamente. El calor constante de las brasas es otro factor fundamental que un buen parrillero debe manejar. Las brasas tienden a mermar y perder aproximadamente 40 grados centígrados por cada hora. Es por ello que debemos comprar suficiente carbón. Y en segundo lugar, tomar la previsión de disponer de un brasero adicional donde encender y mantener los carbones con los cuales vamos a ir completando nuestras brasas, en caso de que el brasero de nuestra parrillera no sea lo suficientemente grande. Los tiempos de cocción de cada proteína son variados y dependen de su peso. Esto lo revisaremos al detalle en próximos episodios. Lo que sí vamos a explicarles son las temperaturas internas que debe alcanzar su corte en relación al término deseado. Hay un juguetico con el que todo buen parrillero siempre debe contar: el termómetro. Hay básicamente dos tipos de termómetros culinarios: el de sonda, con el cual medimos la temperatura de la parte interna del corte de carne, y el de láser, con el cual medimos la parte externa. Nos sirve siempre mejor el de sonda, debido a que medimos exactamente el centro del corte de la pieza, mientras que medimos la parte externa nada más. Siempre debemos con el de sonda tener cuidado de no llegar al hueso, porque los huesos y toda la parte externa conservan muchísimo más el calor. Hay otros termómetros más modernos que se llaman los termómetros de sonda digitales. Actualmente existen unos termómetros más modernos, los cuales llamamos de sonda inalámbrica, que nos ayudan a mantener la distancia mientras la pieza está en el horno o en la parrilla. Los rangos de temperatura en el caso de nuestras parrillas podemos observarlos en la siguiente tabla. Para las carnes rojas debemos alcanzar los 60 grados centígrados para un término medio, los 65 para unos 3/4 y cerca de los 70 para bien cocido, considerando que mientras se reposa la pieza continuará una cocción prolongada y aumentará un par de grados internamente. En el caso de las carnes para hamburguesas, siempre cocínenlas bien cocidas, al igual que las aves y el cerdo. El pollo, para alcanzar la temperatura bien cocida, debe superar los 72 grados centígrados. Y en el caso del cerdo es imprescindible alcanzar los 75 grados centígrados. Y recuerden esto: no hay cerdo término medio. Conociendo ya las temperaturas y los métodos de cocción, solo nos queda preguntarnos: ¿y qué vamos a asar hoy? Los delantales del staff de instructores son cortesía de La Huella del Cuero y nuestros cuchillos de Cuchillería Italiana. Suscríbete a nuestro canal, no olvides el me gusta y activar la campana para próximos episodios.